¿Quién va a querer a una vieja como ella? Eso fue lo que escuché entre risas. No sabían que yo estaba ahí, justo detrás de la puerta, con las manos aún húmedas de lavar los platos. Ni tampoco imaginaron que esas palabras iban a quedar grabadas en mi cuerpo como una cicatriz invisible. Era la voz de Marina, mi nuera. Se reía con sus amigas mientras señalaba, sin saberlo, la habitación donde yo me había refugiado después de que destruyeran mi cuarto. Esa frase, dicha con ligereza, con crueldad envuelta en burla, fue el eco de muchas otras que habían venido antes. Pero esa noche algo cambió dentro de mí. No reaccioné con gritos ni lágrimas. Solo me quedé ahí, en silencio, mirando el suelo como si debajo de las baldosas pudiera encontrar la versión de mí misma que había enterrado hacía años. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Te lo voy a contar desde el principio, aunque me cueste volver a abrir esas puertas oxidadas de mi memoria. Porque para entender esa escena, necesitas conocer toda la historia. Necesitas ver las grietas que se fueron formando antes de que la casa se viniera abajo. Mi nombre es Odelia. Tengo 69 años. Soy viuda desde hace más de una década y he sido muchas cosas en la vida. Costurera, madre, enfermera improvisada, mujer invisible. Crié a mi hijo Alberto con las uñas, cosiendo ropa en un cuartito sin ventanas mientras él dormía sobre mi falda. Su padre murió cuando Alberto tenía 5 años. Un accidente en la construcción. De ahí en adelante, fue solo él y yo, contra el mundo. No tuvimos lujos, pero nunca le faltó amor ni comida caliente. Cada centavo que entraba iba para su escuela, sus zapatos, sus libros. Yo me encargaba de lo demás. Recuerdo las noches en que me sangraban los dedos de tanto coser, pero no me importaba. Cada puntada era una promesa. Un día, hijo, tendrás una vida mejor que la mía. Y cumplí. Alberto estudió, se recibió, consiguió trabajo en una empresa buena. Lo conocí todo de él, incluso antes que él mismo. Sus silencios, sus sonrisas disimuladas, sus frustraciones. Pero un día dejó de hablarme con el corazón. Fue cuando conoció a Marina. La trajo a casa un domingo, de sorpresa. Alta, elegante, con perfume caro y ojos que parecían evaluar cada rincón del lugar como si no estuviera a la altura de su presencia. Desde el primer momento sentí que me medía, que yo no pasaba su examen. Pero sonreí, le preparé café, le ofrecí pan casero y fingí no notar cómo apartaba su taza como si le diera asco tocar algo mío. Después de casarse, Alberto me pidió que vendiera mi casa para ayudarles con la suya. Me dijo que sería temporal, que siempre tendría un lugar con ellos. Confié, firmé los papeles, entregué las llaves, guardé mis recuerdos en cajas y me mudé con ellos, pensando que empezaba un nuevo capítulo en familia. Al principio todo parecía funcionar. Marina me trataba con una amabilidad fría, pero sin faltas. Yo cocinaba, limpiaba, ayudaba con los nietos. Pero poco a poco, esa amabilidad se transformó en indiferencia, luego en desdén. Ya no me pedía las cosas, me las ordenaba. Odelia, limpia esto. Odelia, bájale la voz al televisor. Odelia, no agarres eso, es nuevo. Mi nombre, en su boca, se volvió una condena. Alberto se hacía el ciego. Siempre tenía prisa, siempre estaba cansado. Cuando intenté hablarle, me dijo que no exagerara. Marina solo quiere que las cosas estén en orden, mamá. Así empezó mi exilio silencioso dentro de mi propia familia. Perdí mi cuarto una mañana como cualquier otra. Me levanté temprano, como siempre, y fui al mercado a comprar algunas cosas para el desayuno. Cuando regresé, mis cosas estaban apiladas en cajas en el pasillo, mi cama desarmada, mi cómoda desmantelada. Entré a la sala y la vi. Marina, de pie junto a unos obreros,
señalando el espacio donde antes estaba mi habitación. «Vamos a ampliar la sala», me dijo sin mirarme. «Tu colchón lo pusimos en la lavandería. Es solo por unos días». No preguntó, no explicó, solo decidió. Y Alberto estaba ahí, detrás de ella, sin decir una palabra. No me miró, no dijo nada, solo bajó la cabeza. Dormir en la lavandería fue el último clavo en un ataúd que llevaban años construyendo. Cada noche, el ruido de la lavadora me recordaba lo lejos que estaba del hogar que había soñado. No tenía puerta, solo una cortina que apenas cubría mi dignidad. Las paredes olían a humedad. A veces despertaba con dolor en los huesos por el frío. Marina decía que yo exageraba. «No te quejes, hay gente que duerme en la calle». Y yo la miraba sin responder, porque ya no tenía fuerzas para discutir, porque la vergüenza era más fuerte que el enojo. Pero esa noche en que la escuché reír y decir: «¿Quién va a querer a una vieja como ella?», algo se rompió y al mismo tiempo se reconstruyó dentro de mí. Me senté en mi colchón. Apagué la luz. Me quedé en silencio un buen rato. Y entonces tomé el celular viejo que guardaba escondido entre mis cosas. Había un contacto guardado ahí, un nombre que no borré nunca: Félix. Habíamos coincidido en la panadería del barrio hacía casi un año. Fue una conversación breve, accidental. Me preguntó si todavía hacían los bizcochos de antes. Nos reímos. Me dijo que había sido mi vecino en otro tiempo, antes de mudarse al norte. Intercambiamos números. Me escribió un par de veces, siempre con respeto, con ternura. Yo nunca le conté mi situación. Me daba vergüenza, pero esa noche le escribí. Solo puse una frase: «Si todavía querés venir por mí, estoy lista». Y lo que pasó después, ni en mis sueños más salvajes lo hubiera imaginado. Pero eso te lo contaré después. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el borde del colchón, escuchando el zumbido constante del refrigerador de la lavandería, que parecía burlarse de mi vigilia. Cada tanto, los pasos de Marina resonaban en el pasillo como si patrullara un territorio que consideraba suyo. A las 3 de la madrugada me llegó la respuesta. Un simple: «Estoy en camino». Mi corazón dio un brinco. Me temblaban las manos. Después de tantos años de silencio, de resignación, de aceptar sin chistar todo lo que me imponían, había pronunciado un basta, aunque fuera en voz baja. Pero era mío, mío. La madrugada se estiraba como un hilo frío y tenso. No sabía si debía empacar algo, si debía cambiarme, si debía maquillarme el rostro envejecido que el espejo me devolvía cada mañana. Pero no, me senté. Esperé. No quise ensayar nada. No quise planear ni inventar excusas. Esa noche no era para excusas. Era para mí. A las 6 de la mañana, escuché el portón. Un coche se detuvo justo frente a la casa. No uno cualquiera. Era negro, brillante, largo, elegante. De esos que yo solo veía pasar desde la ventana, cuando aún tenía una. Me asomé por una rendija de la cortina de la lavandería. Era él, Félix, de traje oscuro, camisa clara, y en sus manos un ramo de flores. No me lo esperaba. No era una escena salida de las novelas que veía en la televisión mientras doblaba la ropa. Era real. Estaba ahí. Y no venía solo. Venía con una certeza en la mirada que me desarmó, con una sonrisa suave, como si ya supiera todo lo que había vivido. Salí con pasos inseguros. Marina estaba en la cocina con su taza de café cuando me vio pasar. Me detuvo con la mirada. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó, sin ocultar el fastidio. No respondí. No tenía sentido. Alberto bajaba por las escaleras cuando abrí la puerta principal. Y allí, en el umbral, con el sol de la mañana pintando la escena de oro,
estaba Félix, con su ramo y algo más. Una cajita, pequeña, abierta. Dentro, una alianza. El silencio se hizo espeso. Marina apareció detrás de mí, con la taza aún en la mano, como si la escena fuera una ofensa personal. Alberto frunció el ceño. «¿Qué significa esto, mamá?», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, lo miré de frente. «Significa que no soy una carga, que merezco respeto, que todavía hay quien me ve con amor, no con lástima ni desprecio». Félix no dijo nada. Solo me extendió las flores, y yo las tomé. Marina soltó una risa ahogada. «¿Y te vas a ir así? ¿Con un desconocido que aparece con flores como si esto fuera una telenovela barata?» Su voz era veneno puro. Pero no me afectó, porque ya no estaba bajo su techo emocional, porque la jaula se había roto. Sí, me voy así, con alguien que me ve, que me escucha, que no me manda a dormir entre trapos sucios y detergente. Esa fue mi respuesta. Clara, simple, letal. Dejé mis pocas pertenencias. No quería llevar nada que hubiera sido tocado por el desprecio. Solo tomé una bolsa con algunos papeles y mi dignidad, que por fin volvía a mí. Subí al coche sin mirar atrás. Y mientras el motor arrancaba, sentí que algo dentro de mí, algo viejo, se despegaba como una costra curada. No era venganza, era libertad. Pero todo esto, este acto final de una mujer invisible que se niega a morir antes de tiempo, solo tiene sentido si te cuento qué hubo antes. Porque para llegar a ese instante en que una flor derrota a una burla, tuve que pasar por muchos inviernos. Así que volvamos, si me permites, a cuando todo empezó a pudrirse por dentro. Después de mudarme con ellos, los primeros meses me aferré a la idea de que era temporal, que Marina estaba estresada, que Alberto necesitaba tiempo para adaptarse. Me decía a mí misma que era normal, que las familias modernas eran distintas, pero la verdad era otra. Yo sobraba. Empezaron por pequeñas cosas. Marina olvidaba servirme el desayuno cuando ella cocinaba. Compraba productos que sabía que no podía comer, y cuando yo lo mencionaba me respondía: «Entonces cómprate tú lo tuyo». Yo no tenía ingresos. Había vendido mi casa para ayudarles, y con eso compraron el terreno donde construyeron la suya. Pero ese detalle lo omitían cuando hablaban de sus logros. Los nietos al principio me adoraban. Me buscaban para que les contara cuentos, para que les cosiera muñecos de trapo, para que les cantara esas canciones que yo misma le cantaba a Alberto de pequeño. Pero Marina empezó a poner barreras. «No le hagas caso a la abuela, eso es de viejos. No la molesten, que está cansada». Me fui quedando sola incluso dentro de los afectos. Y Alberto, cada vez más ausente. Recuerdo una noche en que me senté con él. Quise hablarle, decirle cómo me sentía. Esperé a que Marina se fuera al gimnasio y me armé de valor. «Hijo, yo no me siento bien aquí. Me cuesta respirar. Me siento un estorbo». Él suspiró. Ni siquiera levantó la vista del celular. «Mamá, no empieces con dramas. Tienes un techo, comida, estás con tu familia. No hagas que me arrepienta de haberte traído». Esa última frase me dejó sin aire. Me arrepienta, como si yo fuera una carga maldita, como si mi presencia fuera un castigo autoimpuesto. Después de eso, dejé de hablar. Empecé a hacerme chiquita, a moverme sin hacer ruido, a no encender luces, a no reír fuerte, a desaparecer sin irme. Me convertí en una sombra útil. Cocinaba, lavaba, planchaba y dormía en la lavandería como un perro viejo que nadie quiere, pero tampoco echa. Marina empezó a traer amigas con más frecuencia. Se reían fuerte. Hablaban de viajes, de ropa de marca,
de lo agotador que era cargar con los suegros. Yo las escuchaba desde mi rincón, mordiendo la lengua. Un día, una de ellas dijo: ¿y todavía la tienes ahí? Yo a la mía la mandé a un geriátrico de lujo. Se lo cree un resort. Y Marina contestó: ¿y tú crees que esta se deja? Se hace la mártir, pero ya encontraré la forma. Ese día supe que mi tiempo allí tenía fecha de caducidad, pero no esperaba que fuera tan pronto. La demolición de mi cuarto fue la declaración de guerra, una decisión unánime entre dos personas a quienes yo había dado todo. No había conversación, solo órdenes, pero no sabían que mientras ellos planeaban ampliaciones, yo tejía otra cosa. Una red de silencio, sí, pero también de resistencia. Mi conversación con Félix, aunque esporádica, había sido un refugio. Me contaba de sus caminatas por el parque, de sus nietos, de su perro que ya no podía ver bien, pero aún lo seguía a todos lados. Yo le contaba poco. Me daba vergüenza, pero él, con paciencia, fue desenterrando en mí algo que creía perdido: la sensación de ser valiosa. Cuando le escribí aquella madrugada, no sabía si iba a venir, pero vino, y vino con flores, con una alianza, con dignidad, y ahora, aquí estoy, en su casa, una casa pequeña pero luminosa, sin lujos, pero con respeto. Hoy desayunamos pan casero y café caliente. Me preguntó si quería pintar mi cuarto como me gustara. Le dije que sí, y elegí el color lavanda. Pero todavía me despierto en la madrugada, esperando oír el zumbido de la lavadora. Y me toma unos segundos recordar que ya no estoy allí, que ya no soy esa mujer invisible, que ahora me llamo Odelia en voz alta, y que esta historia apenas comienza. Las primeras semanas en la casa de Félix fueron como despertar de un coma emocional. Me costaba creer que cada gesto suyo no escondía una trampa, que su amabilidad no tenía doble filo. Me preguntaba si, en cualquier momento, levantaría la voz, si me diría que estorbaba, si me señalaría la puerta como lo habían hecho, sin palabras, Alberto y Marina. Pero eso no sucedía. Cada mañana encontraba una taza limpia sobre la mesa y un ¿dormiste bien, Odelia? Sincero. Cada tarde, una conversación pausada. Cada noche, silencio respetuoso. No era un paraíso, pero era paz. Y sin embargo yo seguía rota, porque el cuerpo puede mudarse, pero el alma tarda en cambiar de casa. Me sorprendía lavando los platos con apuro, como si tuviera que justificar mi presencia. Me levantaba a las 6 aunque no hiciera falta. Me ofrecía a limpiar cosas que ya estaban limpias. Félix me detenía con suavidad. No estás aquí para servir, estás para vivir. Pero, ¿cómo se vive cuando llevas años sobreviviendo? Una tarde, mientras él estaba en el jardín regando las plantas, me senté frente al espejo del dormitorio. Me miré como quien observa a una desconocida. Las arrugas eran profundas, sí, pero lo que más me golpeó fue la mirada. Había algo opaco en mis ojos, como si todavía no hubieran entendido que ya no vivía entre trapos y cajas de detergente. Me peiné despacio. Busqué entre mis cosas un pañuelo color vino que hacía años no usaba. Me lo até al cuello. Y por un instante vi un reflejo de la Odelia que fui. No la madre. No la suegra. La mujer. Esa noche Félix me propuso salir a caminar. Fuimos al parque del barrio. Caminamos despacio, como si el mundo no tuviera prisa. Me habló de su difunta esposa, de lo que aprendió a fuerza de ausencias. Yo le conté que mi flor favorita era el jazmín, que de niña soñaba con viajar en tren y que una vez casi me escapo para ver el mar. Nos reímos. Mucho. Por primera vez en años, me dolieron las mejillas de reír, no de apretar la mandíbula por rabia. Pero la vida, esa maestra impiadosa,
No deja que una mujer como yo recupere el aliento tan fácilmente. A los pocos días, Marina me escribió. Un mensaje seco. Tenemos que hablar. Es urgente. Dudé. No quería volver a verla, pero el corazón de madre es débil y torpe. Acepté encontrarme con ella en una cafetería. Fui sola. Félix me pidió acompañarme, pero le dije que no. Quería enfrentarla sin bastones. La vi sentada en una mesa al fondo. Maquillada, impecable, como siempre. Me acerqué. Ni siquiera se levantó. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a alardear con tu noviecito? Empezó cruzando los brazos. No respondí. Mi mamá se enteró de que te fuiste. Está indignada. Dice que lo que hiciste fue una vergüenza. Me quedé en silencio. Alberto está muy afectado. Dice que no puede creer que hayas elegido largarte así, sin avisar. Esa última parte me arrancó una risa amarga. ¿Avisar? ¿Y tú me avisaste cuando mandaste a destruir mi cuarto para agrandar tu sala? ¿Me consultaron alguna vez sobre algo en esa casa? Marina chasqueó la lengua. Tú exageras. Siempre fuiste dramática. Y no vine a discutir. Vine a decirte que vamos a vender la casa. Ya no tiene sentido mantenerla tan grande. Pensábamos que quizás podías contribuir con tu parte de la inversión inicial, ya sabes, para que todo quede limpio. La frialdad de sus palabras me heló. No porque quisiera quedarme con algo, sino por la desfachatez de pedir mi dinero cuando me habían tratado como una intrusa. Me levanté sin responder. Dejé el café intacto y me fui. Al llegar a casa, Félix me esperaba con 2 entradas para una función de teatro local. Dicen que es buena y que hay café con medialunas en el intermedio. Acepté, porque a veces la única respuesta a la mezquindad es la vida misma. Las semanas pasaron. Me animé a tomar clases de bordado en el centro cultural del barrio. Conocí a otras mujeres de mi edad, algunas con historias aún más duras, otras que nunca se casaron y vivieron libres. Compartíamos el silencio de las agujas y las risas en el café. Empecé a escribir pequeños textos, recuerdos, pensamientos. Félix me animaba. Me decía que tenía voz y que era hora de usarla. Pero la sombra de mi pasado volvió a cruzarse en el camino. Una noche Alberto apareció en la casa de Félix, sin avisar. Llamó a la puerta con insistencia. Yo estaba sola. Félix había salido a comprar pan. Abrí. Mi hijo me miró como si no me reconociera. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo con un tono que no supe descifrar. Asentí. Se sentó en la sala. No tocó el vaso de agua que le ofrecí. «No vine a pelear, solo... No entiendo qué pasó. Un día estabas con nosotros y al otro te vas con un desconocido. La abuela no para de criticarme. Dice que soy un mal hijo». Lo miré fijamente. «¿Y tú qué piensas, Alberto?». Bajó la vista. «No sé, tal vez no supe hacerlo mejor». Marina. Ella tiene un carácter difícil, pero no era nuestra intención hacerte sentir mal. Reí, esta vez sin ironía. No era su intención, pero lo lograron. Se hizo un silencio largo. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó. «Voy a vivir», respondí. Se levantó. No me abrazó, pero sus ojos se llenaron de una humedad que no quiso mostrar. «Cuídate, mamá», dijo antes de irse. Y lo vi marcharse con una mezcla de tristeza y alivio. Félix regresó con el pan caliente y el aroma llenó la casa. Esa noche cenamos en silencio. Pero era un silencio distinto. Uno que no pesaba, que no juzgaba. Era simplemente paz. Una madrugada, mientras el viento golpeaba las ventanas, tuve un sueño.
Estaba en la vieja casa, pero ya no era oscura. Había flores por todas partes, jazmines. Marina y Alberto estaban allí, pero eran pequeños, como cuando eran niños. Me sonreían, me llamaban, y yo, en lugar de correr hacia ellos, me daba vuelta. Caminaba hacia una estación de tren y subía, sin mirar atrás. Me desperté con lágrimas, pero no de dolor. Era un llanto limpio, de cierre. Al día siguiente fui con Félix al centro. Me compré una libreta nueva y una lapicera. Empecé a escribir mi historia, desde el principio, como te la estoy contando ahora, porque descubrí que hay muchas mujeres como yo, invisibles, silenciosas, pero llenas de vida por dentro. Y si mi historia sirve para que una de ellas diga «basta», entonces habrá valido la pena. Desde que comencé a escribir en esa libreta azul, algo dentro de mí empezó a moverse como una semilla que despierta bajo la tierra tras años de invierno. Cada palabra que dejaba en el papel era una piedra menos en la espalda. No escribía con intención literaria, ni con la esperanza de publicar un libro. Escribía porque por primera vez en mucho tiempo sentía que mi voz importaba, que no estaba hecha solo para aconsejar, callar, aguantar. Me sentaba todas las tardes junto a la ventana, mientras el sol caía sobre el rosal del jardín, y escribía. A veces lloraba mientras lo hacía, otras veces me reía de recuerdos que creía olvidados. Félix leía algunas páginas cuando yo se lo permitía, y siempre decía lo mismo. «Tienes un don, Odelia, y también tienes una historia que puede tocar a muchas». Yo me encogía de hombros. No pensaba en eso, pero sus palabras se me quedaban grabadas como una semilla más. Un día, mientras bordábamos en el centro cultural, una de las mujeres del grupo, Rosario, me preguntó si podía leer lo que yo escribía. Dudé. Era algo tan íntimo, pero algo en su mirada, en ese modo de pedírmelo como quien pide ayuda, me hizo asentir. Le presté un cuaderno. Al día siguiente, Rosario me abrazó al llegar. Lloraba. «Me vi en tus palabras», me dijo. «Tú contaste lo que yo nunca pude decirle a nadie». Y ahí lo supe. Mi historia no era solo mía, era de muchas. Fue entonces cuando Félix me habló de un proyecto que tenía en mente desde hacía tiempo. «Quiero abrir un café cultural», me dijo una tarde, mientras compartíamos un té con pan de anís. Un espacio donde la gente mayor pueda venir a compartir, leer, escuchar música, sentirse viva. Pero no quiero hacerlo solo. Quiero que tú estés conmigo, que seas el corazón del lugar. Me quedé muda. Nadie me había ofrecido ser parte de algo así. Ser algo más que un relleno, una ayuda silenciosa. ¿Y qué haría yo?, pregunté, incrédula. Él sonrió. «Lo que ya haces. Escribir, escuchar, inspirar. Puedes dar talleres, leer tus textos, acompañar a otras. Eres más fuerte de lo que crees, Odelia». La idea me asustó, pero también me hizo latir el pecho como hacía tiempo no sentía. Y sin pensarlo demasiado, acepté. Comenzamos a buscar un local. No teníamos mucho dinero, pero Félix conocía a varias personas del barrio que querían colaborar. Conseguimos un espacio pequeño pero acogedor, con una gran vidriera y un patio interior lleno de macetas. Pintamos las paredes, restauramos los muebles, y poco a poco, el lugar fue tomando forma. Lo llamamos Alas, porque eso era lo que queríamos dar. Durante ese tiempo, Marina volvió a escribirme. Esta vez, con una excusa vaga sobre trámites y papeles. No le respondí. Ya no sentía esa urgencia por agradar. Ya no necesitaba justificarme.
Me había liberado de ese deber invisible que arrastramos tantas madres, el de ser aceptadas, incluso a costa de nosotras mismas. Una tarde, cuando terminábamos de colgar los cuadros en Alas, recibí una llamada inesperada. Era Ofelia, mi vieja amiga. Aquella que había desaparecido de mi vida sin dar explicaciones, pero que seguía ocupando un rincón de mi corazón. Su voz temblaba. Supe lo que hiciste, Odelia. Lo del café, tu historia. Me siento tan orgullosa de ti. Me emocioné. Le conté todo. Hablamos durante horas, reímos, lloramos y prometimos reencontrarnos pronto. Era como si mi nueva vida, poco a poco, me devolviera los pedazos que el pasado me había robado. La inauguración de Alas fue un pequeño milagro. Vinieron vecinos, amigos del centro cultural, mujeres mayores con ojos brillantes y ganas de contar. Félix había preparado una torta casera y yo, entre temblores, leí uno de mis textos frente al grupo. Al terminar, hubo un silencio largo y luego un aplauso. Pero no era un aplauso cualquiera. Era un reconocimiento, un abrazo colectivo, un «te vemos». Esa noche, al cerrar la puerta del local, Félix me tomó la mano. «Estoy orgulloso de ti», susurró. Yo le respondí con una sonrisa que venía desde el alma. Y fue ahí cuando lo supe. No solo había encontrado un lugar nuevo donde vivir, había recuperado mi dignidad, mi voz y tal vez un amor. Pero la calma nunca es completa. Una mañana, mientras organizaba los libros en uno de los estantes del café, sentí que alguien me observaba. Al levantar la vista, lo vi. Era Alberto, mi hijo, parado del otro lado del vidrio, como si no supiera si entrar o no. Abrí la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Entró con pasos inseguros. Miró todo con detenimiento. «Está lindo este lugar», dijo sin saber cómo empezar. «Gracias», respondí. Se sentó. Me senté frente a él. «No sabía que escribías», murmuró. «Yo tampoco. Lo sabía. Hasta hace poco». Se quedó callado unos segundos. «Marina se fue», dijo de pronto. «Hace 2 semanas. Me dejó. Dice que se hartó. Que yo era demasiado blando. Que no servía para nada». No supe qué decir. Él bajó la cabeza. «Ahora entiendo un poco cómo te sentías. La casa está vacía. Me siento un estorbo en mi propia vida». Me dolió escucharlo, porque aún con todo lo que había pasado, sigue siendo mi hijo. «Todos tenemos derecho a volver a empezar», le dije. Me miró con ojos húmedos. «¿Crees que pueda?». «Claro que sí», respondí. «Si yo pude, tú también». Se levantó. Me abrazó. Fue un abrazo torpe, pero honesto, de esos que piden perdón sin palabras. Al salir me dijo: «Me gustaría venir algún día a escucharte leer, si me dejas». Le sonreí. «Siempre tendrás un lugar aquí, pero ven como hijo, no como juez». Después de ese día, Alberto empezó a visitarme de vez en cuando. No hablábamos mucho, pero compartíamos silencios menos dolorosos. A veces tomaba café, otras me ayudaba a mover las mesas. Nunca preguntó por Félix, y yo no ofrecía detalles. Mientras tanto, Alas seguía creciendo. Cada semana se sumaban más mujeres. Algunas venían solo a escuchar. Otras se animaban a leer lo suyo. Se tejían redes invisibles de amor, comprensión, consuelo. Me sentía parte de algo hermoso, de algo justo. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una tarde, justo antes de cerrar, un coche negro se estacionó frente al local. Era un auto importado, de esos que no se ven todos los días en el barrio. Bajó un hombre trajeado, con un ramo de flores en una mano y una pequeña caja en la otra.
Era Félix. Mi corazón se detuvo un segundo. Entró con paso firme. Todos lo miraron. Algunas mujeres se cubrieron la boca, emocionadas. Se acercó a mí. Me tomó las manos. «Odelia», dijo con voz clara, «has transformado mi vida. Has dado sentido a mis días. Me has enseñado que nunca es tarde para volver a creer. Quiero que sigamos construyendo este camino juntos, no como compañeros de un proyecto, sino como compañeros de vida». Abrió la caja. Dentro, una alianza. No de oro caro, ni brillantes, pero hermosa, sencilla, real. No te pido que respondas ahora. Solo quiero que sepas que te elijo, todos los días, aun cuando dudes, aun cuando tiemble. Y me entregó las flores. Las mujeres aplaudieron. Yo temblaba. No supe qué decir, pero mis ojos lo dijeron todo. Y entonces recordé aquel día, en casa de Marina, cuando me arrinconaron en una lavandería como si mi vida valiera menos que un sillón nuevo. Y ahora, frente a mí, un hombre me ofrecía amor, respeto, futuro. Ese día entendí que todo mi dolor había sido el precio de mi renacimiento. Y todavía faltaba lo mejor por venir. Acepté la propuesta de Félix una semana después. No por impulso, ni por necesidad, sino porque algo dentro de mí lo pedía con una calma que nunca antes había sentido. A esa altura de la vida, no se elige desde el deseo adolescente, ni desde la desesperación de la costumbre. Se elige desde la paz. Y eso era exactamente lo que él me daba. Una paz que no anulaba las emociones, sino que las ordenaba, les daba lugar. La primera vez que le puse el anillo, mis manos temblaban. No por miedo, sino por gratitud. No hicimos una gran fiesta, pero sí organizamos una pequeña reunión en Alas. Decoramos con flores silvestres y guirnaldas de papel hechas por las mujeres del grupo. Había risas, abrazos y mucha ternura en el aire. Félix me tomó de la mano frente a todos y, sin discursos grandilocuentes, dijo: «Gracias por enseñarme que nunca es tarde para amar de verdad». Y yo, apenas con lágrimas en los ojos, respondí: «Gracias por recordarme que aún puedo ser elegida». Aquel momento fue como sellar un ciclo que me costó una vida entera transitar, pero yo sabía que la vida real seguía y que incluso en los días más hermosos, el pasado no desaparece, solo se reacomoda. Y lo comprobé muy pronto. Un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché el timbre. Era Alberto. Esta vez no venía solo. Detrás de él, con lentes oscuros y rostro pétreo, venía Marina. Me congelé, no por miedo, sino por sorpresa. «¿Podemos pasar?», preguntó él, con la voz más suave de lo habitual. Asentí y los hice entrar a la sala. Marina no dijo palabra. Se quedó de pie, mirando todo con ojos que intentaban ocultar su incomodidad. Alberto carraspeó: «Queríamos hablar contigo». «¿Sobre qué?», pregunté manteniendo la compostura. «Sobre lo que pasó, sobre cómo se dieron las cosas y sobre mamá». Me sorprendió que usara esa palabra. Durante años apenas me llamaba vos. Era como si de pronto recordara que yo no era solo una presencia funcional en su vida, sino su madre. «Escucho», dije. Él me contó que tras la ida de Marina, las cosas en su vida se derrumbaron más rápido de lo que imaginó. Que perdió su empleo, que la casa se le hizo un sitio inhabitable y que por primera vez entendía lo que era sentirse solo de verdad. Marina, por su parte, parecía no querer hablar, pero en un momento se quitó los lentes y me miró directamente. «Me equivoqué», dijo. «Te traté como si fueras un estorbo, cuando en realidad eras el sostén silencioso de esa casa». «No», respondí de inmediato. Había un nudo en mi garganta.
pero no de dolor, sino de una mezcla extraña entre justicia y alivio. Todos nos equivocamos, dije, pero no todos reconocen sus errores. Gracias por venir. Marina bajó la mirada. No espero que me perdones, murmuró. Solo quería decirte que lo siento. El perdón no es una palabra que se entrega así nomás. Es un proceso, respondí. Pero esto ya es un comienzo. Después de un silencio largo, se marcharon. Alberto me abrazó antes de salir. Marina no. Pero al menos, esta vez, no me miró con desprecio. Y eso, para mí, ya era suficiente. Esa noche, mientras Félix preparaba una infusión de manzanilla, me preguntó cómo me sentía, como si hubiera soltado una piedra que llevaba en el pecho desde hace años. Respondí. Él me acarició el cabello. Te lo merecías. Los días en Alas seguían siendo un bálsamo. Cada tarde, el lugar se llenaba de voces, historias, canciones. Comenzamos a recibir visitas de otros barrios, mujeres que viajaban 2, 3 colectivos solo para sentarse allí, tomar un café y sentir que no estaban solas. Una de ellas, Graciela, me contó una tarde. Yo venía con la idea de quitarme la vida. Pensaba que ya no tenía sentido. Pero te escuché leer tu historia en un video que subieron a internet y pensé, si ella pudo, tal vez yo también. Me quedé muda. A veces no somos conscientes del impacto que tenemos, de cómo nuestras cicatrices pueden ser luz para otros. Fue Félix quien tuvo la idea de grabar nuestras lecturas. No es para hacerte famosa, me dijo riendo. Es para que más mujeres como tú se animen a hablar. Comenzamos con el celular de él. Luego, un joven del barrio, que estudiaba cine, nos ayudó a filmar con mejor calidad. Y en pocos meses, nuestros videos se volvieron virales. No por efectos ni producción, sino por la verdad que contenían. Una tarde recibí un correo de una editorial pequeña. Habían visto uno de los videos y querían leer más. Les envié algunos textos. A la semana me llamaron. Querían publicar mi primer libro. Me reí. Literalmente. No por burla, sino por incredulidad. ¿Yo? ¿Publicar un libro? Pero así fue. En menos de 6 meses, La Mujer del Rosal estaba en imprentas. Un compilado de relatos autobiográficos, reflexivos, íntimos. Con prólogo de Félix y dedicatoria a todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. El día de la presentación, la sala estaba llena. Había vecinos, mujeres del taller, incluso personas que no conocía pero que habían leído mis textos. Y en la última fila, sentados juntos, estaban Alberto y Marina. Cuando terminé de leer el capítulo final, se pusieron de pie. Aplaudieron. No sé si por orgullo, por redención o por ambas cosas. Pero sus rostros no eran los mismos. Y los míos tampoco. La vida, pensé, no se trata de borrar el pasado, sino de convertirlo en abono. De usar lo que dolió para hacer florecer algo nuevo. Una mañana, mientras desayunábamos con Félix, recibí una llamada inesperada. Era del municipio. Habían oído hablar de Alas y querían proponerme coordinar una red de espacios similares en otros barrios. Me quedé en silencio. Era demasiado para procesar. Félix me tomó la mano. No estás sola, Odelia. Lo que sembraste ahora da frutos. Acepté. Empezamos a recorrer otros barrios, a formar nuevos grupos, a capacitar a mujeres que, como yo, alguna vez creyeron que ya no tenían nada por dar. Cada lugar era un espejo, un eco, una posibilidad. Y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Un periodista de un canal nacional vino a hacerme una entrevista. Conté mi historia. Hablé de Félix, de Alas
de la lavandería donde alguna vez dormí por decisión ajena. Y sin dar nombres, mencioné a quienes me habían querido apagar. La entrevista se viralizó, y con eso llegaron más correos, más cartas, más mujeres que se atrevían a hablar. Una de esas cartas me llegó desde lejos, de un hogar de ancianos en otra provincia. Era de una mujer llamada Ernestina. Tenía 83 años. Me contaba que su familia la había dejado allí hacía una década, sin visitas, sin llamadas. Pero que alguien le había mostrado mi entrevista y por primera vez en años sintió que valía la pena seguir viviendo. Te escuché, Odelia, y sentí que hablabas por mí, por todas. Lloré al leerla, porque entendí que mi historia ya no era mía, era de muchas. Y eso no tiene precio. Pero así como la luz llega, también vuelve la sombra. Un día, saliendo del local, vi a Marina esperándome en la esquina. Me acerqué, curiosa. «¿Qué haces aquí?», pregunté. Ella me miró con los ojos rojos. «Necesito decirte algo. Algo que callé por años». Su voz temblaba. Yo asentí, sin saber qué esperar. Y entonces lo soltó. Lo que me dijo cambiaría todo. Marina me miró como si el peso de los años cayera de golpe sobre sus hombros. Por primera vez desde que la conocí, su expresión no era altiva, ni seca, ni desafiante. Era la de una mujer rota, atrapada en sus propias decisiones. Nos sentamos en un banco de la plaza, bajo un árbol que ya comenzaba a soltar sus hojas secas. El viento acariciaba las ramas con una calma que contrastaba con la tensión que se apoderaba de su cuerpo. Ella respiró hondo, bajó la vista y comenzó. Cuando conocí a Alberto, yo venía de un fracaso enorme. Había dejado una relación en la que me sentí humillada, usada. Llegué a él buscando refugio, pero también buscando una especie de venganza con el mundo. Quería un lugar seguro, pero también alguien a quien manipular para no volver a sentirme vulnerable. Hizo una pausa. Y lo vi a él, tan necesitado de aprobación, tan deseoso de ser querido. No me costó nada envolverlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero cuando me habló de ti, de su madre, algo en mí se encendió. Un rechazo visceral. No sé si fue envidia o miedo. Pero desde el primer día sentí que eras una amenaza, no por lo que hicieras, sino por lo que representabas. El amor que él no sabía cómo darte, pero que te pertenecía por derecho. Y yo lo quería todo para mí. Me quedé en silencio. Era difícil escuchar aquello, no porque me sorprendiera, sino porque por primera vez Marina dejaba de ser el personaje cruel y distante para convertirse en una mujer profundamente herida y profundamente equivocada. Poco a poco fui sembrando ideas en su cabeza, que eras una carga, que te aprovechabas, que nos limitabas como pareja, y él me creyó. No necesitaba mucho empuje, porque él también cargaba su propio resentimiento. Por eso aceptó tan fácil cuando le propuse que durmieras en la lavandería. Ni siquiera dudó. Sentí una punzada en el pecho, no por dolor, sino por la confirmación de lo que siempre sospeché, que todo había sido fríamente calculado. Pero lo peor no fue eso. Continuó, temblando. Lo peor fue lo que hice cuando empezaste a recibir cartas de aquella asociación. Alas. Yo intercepté algunas, rompí otras. No quería que te vincularas con nadie. Me aterraba que encontrases fuerza en otro lugar, que alguien te devolviera la voz. Por eso me encargué de silenciarte desde cada ángulo posible. Mi estómago se revolvió. No sabía si gritar, llorar o levantarme e irme. Pero me quedé. Un día, sin embargo, vi una carta que se me cayó del bolso y que tú recogiste antes de que pudiera detenerte.
Y ahí supe que todo estaba a punto de desmoronarse. Cuando noté que comenzabas a cambiar, que salías más, que te arreglabas, que sonreías, me di cuenta de que te había subestimado. Mucho. Suspiró como si con cada palabra soltara una cadena. No vine a pedir perdón. Sé que hay cosas que no se borran. Pero sí vine a decirte que te admiro. Que lograste algo que ni yo, con toda mi frialdad y mi control, pude conseguir jamás. Respeto. El respeto de quienes te rodean, de ti misma, y ahora, el mío. No supe qué decir. Nos quedamos en silencio largo rato. Luego se levantó, me dio un apretón leve en el brazo y se fue. Aquella noche no pude dormir. Recordé cada humillación, cada palabra venenosa, cada noche en que lloré en silencio, mientras el ruido de la televisión encubría mi llanto. Pero también recordé cada paso que di para salir de ahí, cada mujer que me tendió la mano, cada risa compartida en alas. No podía cambiar el pasado, pero sí podía honrar lo que había hecho con él. A la mañana siguiente, Félix me encontró en la cocina, preparando pan casero. Me abrazó por detrás y me susurró: «Hueles a hogar». Le sonreí, sin contarle aún lo que había pasado. No por ocultárselo, sino porque necesitaba digerirlo a solas. Esa semana fue extrañamente serena, como si después de una gran tormenta, todo volviera a su lugar. Recibí la visita de Lidia, una vecina que solía verme desde la ventana cuando salía a trabajar. Me trajo un frasco de mermelada y una carta. En ella me decía que su madre la había abandonado de niña y que al leer mi libro sintió que había recuperado algo de esa ternura perdida. «Te leo todas las noches antes de dormir», escribió. «Y cada palabra tuya me arropa como una manta en invierno». Esas cosas, pequeñas en apariencia, eran para mí monumentales, porque mostraban que el eco de una voz recuperada puede llegar a rincones donde ni una madre ni un abrazo pudieron llegar antes. Comenzaron a llegar invitaciones para dar charlas. Universidades, centros culturales, incluso grupos religiosos. No por ser académica ni escritora profesional, sino porque hablaba desde la verdad. La gente necesitaba eso. Palabras vivas, cicatrices abiertas que no daban lástima, sino coraje. En una de esas charlas, conocí a una mujer llamada Ernestina, no la del hogar de ancianos, sino otra, que me dijo algo que me quedó grabado. «Tu historia me enseñó que el silencio también puede ser violencia, pero que romperlo puede ser libertad». Y entonces decidí que quería hacer algo más, algo que consolidara todo lo que había vivido. Comencé a diseñar un programa de mentoría para mujeres mayores de 50 que quisieran emprender, aprender un oficio o simplemente recuperar la confianza. Le pusimos Raíces Vivas y se volvió un movimiento. Recorrimos ferias, armamos stands, vendimos artesanías hechas por las participantes y con lo recaudado creamos becas para las que quisieran volver a estudiar. Algunas aprendieron carpintería, otras jardinería, una, incluso, se recibió de técnica en computación. La primera vez que vi a una de ellas recibir su diploma, lloré como una niña, porque entendí que no estaba sola, que ya no era solo Odelia reconstruyéndose, sino una red entera de mujeres renaciendo desde el fondo. Pero justo cuando todo parecía estar en su mejor momento, ocurrió algo que me sacudió el alma. Félix comenzó a toser con más frecuencia. Al principio pensamos que era una gripe, pero luego vino la fiebre, la fatiga, la pérdida de peso. Lo convencí de ir al médico, y los estudios no tardaron en llegar. Un tumor en el pulmón derecho. Avanzado. Me desplomé, literalmente. Sentí que el suelo se abría. No podía perderlo. No ahora. No cuando recién empezábamos a vivir de verdad. Él, en cambio, lo tomó con una calma que me desconcertó.
He vivido más desde que te conocí que en todos mis años anteriores juntos, me dijo. Y si este es mi final, que sea con vos al lado. Luchamos juntos, quimios, hospitales, noches sin dormir. Pero él no perdió la sonrisa. Quiero que sigas con lo nuestro, con alas, con raíces. Prométeme que no vas a frenar. Se lo prometí, aunque en el fondo, una parte de mí sabía que cumplir esa promesa sería el mayor desafío de mi vida. Una noche, mientras llovía y las gotas golpeaban los vidrios como pequeños tambores del destino, Félix me tomó la mano y dijo: «Cuando yo ya no esté, quiero que vuelvas a plantar el rosal del fondo, ese que arrancaron cuando destruyeron tu cuarto. Quiero que vuelva a florecer». No dije nada, solo asentí, con el alma en un hilo. Semanas después, Félix partió, en paz, con una sonrisa, como si supiera que su misión en mi vida había sido cumplida. Y yo me quedé con un vacío que dolía, pero que no era oscuridad, era amor. Y fue ese amor el que me empujó a hacer lo que vino después. Pasaron los días, y la ausencia de Félix se sentía como una sombra suave pero constante. No era un dolor agudo, como el de las traiciones del pasado, sino una especie de eco melancólico que me acompañaba incluso en los momentos de alegría. Aún así, me mantuve firme. Me aferré a su memoria como una llama que me impulsaba a seguir. Comencé a dedicarle cada nueva historia, cada nuevo taller, cada sonrisa arrancada a una mujer que volvía a creer en sí misma. Y en el fondo, sentía que él caminaba a mi lado en cada paso. Un día, mientras regaba el jardín, decidí que había llegado el momento. Tomé una pala, fui al fondo de la casa y busqué el lugar exacto donde una vez estuvo aquel rosal que tanto amaba, el que fue arrancado sin miramientos cuando destruyeron mi cuarto para ampliar la sala de estar. Ese gesto fue uno de los símbolos más claros del desprecio que Marina y Alberto sintieron hacia mí. Pero ahora, ese mismo lugar iba a convertirse en algo nuevo. Planté un rosal joven, rojo intenso, como los labios de una mujer que no se rinde. Lo cubrí con tierra fresca, lo regué con cuidado, y mientras lo hacía, le hablé a Félix. «Aquí estás, aquí florecerás, una y otra vez». Fue un acto pequeño, pero simbólico, como si al hacerlo cerrara un ciclo, como si recuperara un espacio que me fue robado. Poco después, recibí una invitación especial. Querían que contara mi historia en un foro internacional de mujeres resilientes. El evento se celebraría en Madrid, y yo sería una de las oradoras principales. Cuando leí el correo no pude evitar reírme entre lágrimas. ¿Quién iba a imaginarlo? La mujer que durmió en una lavandería por años, la que fue invisible en su propia casa, ahora cruzaría el océano para hablar ante cientos de personas. El día del viaje, me despedí del jardín, del rosal, del rincón donde aún se sentía el perfume de Félix. Subí al avión con una mezcla de nervios y emoción, como una adolescente que vive su primera gran aventura. Durante el vuelo, repasé mentalmente mi discurso, pero también pensé en Alberto y Marina. Hacía tiempo que no sabía nada de ellos. Desde que me fui, supe que no volverían a buscarme. Orgullo, tal vez, o indiferencia, o ambas. Llegué a Madrid y me recibieron con calidez. Compartí panel con mujeres que habían sobrevivido a guerras, a dictaduras, a violencias impensables. Pero cuando llegó mi turno de hablar, sentí que mi historia también tenía un peso único. Me paré frente al micrófono, respiré hondo y empecé. Me llamo Odelia, tengo 67 años y me negué a morir antes de tiempo. Conté todo, sin maquillaje, sin suavizar las heridas. La sala estaba en silencio absoluto. Algunas mujeres lloraban, otras apretaban las manos como si revivieran su propio calvario. Y cuando terminé,
Hubo un aplauso que no sonó como un aplauso, sonó como un rugido, como una afirmación colectiva de que ninguna mujer debe resignarse jamás. Volví de España con el alma llena y con una nueva propuesta bajo el brazo. Querían traducir mi libro a varios idiomas. El proyecto crecía y yo crecía con él. Empezamos a trabajar en una segunda sede de Raíces Vivas, esta vez en el norte del país, donde muchas mujeres mayores vivían aisladas en zonas rurales. Era un nuevo reto, pero me sentía preparada. Un día, mientras organizábamos un taller de tejido, recibí una llamada inesperada. Era Marina. «Odelia», su voz temblaba. «Necesito verte. Es urgente». Me quedé helada. Desde que me fui, Marina y yo no habíamos vuelto a cruzar palabra. Ella no me escribió, yo tampoco. Pero aquella llamada tenía un tono distinto. Le pedí que viniera a casa esa misma tarde. Llegó con los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. Nos miramos en silencio. Luego se sentó frente a mí y me dijo algo que me estremeció. «Alberto se fue. Nos dejó». Tardé en entender. ¿Se había ido de viaje? ¿A vivir a otro país? «Nos dejó», repitió. Se fue con otra mujer, más joven, con la que, según parece, llevaba meses viéndose. Y yo lo descubrí hace una semana. Me puse como loca. Él ni siquiera discutió. Solo empacó sus cosas y se fue. Mi mente tardó en procesar la información. Alberto, ese hijo que me condenó al olvido, ahora huía de su propio castillo de mentira. Era irónico. Él, que me expulsó de mi hogar, ahora escapaba de lo que había construido. «Estoy fuera de mí», continuó. «Marina, me encerré en la casa, no quise ver a nadie. Destrocé fotos, ropa, incluso quemé algunas cosas en el patio. Perdí la razón. La imagen era brutal, pero no me sorprendía, porque cuando todo lo que posees es fachada, el derrumbe se vuelve inevitable». «¿Y ahora qué buscas?», le pregunté con calma. Ella bajó la vista. «No lo sé. No vengo a pedirte nada. Solo no tenía otro lugar donde ir». En ese momento comprendí que había ganado. No porque ella estuviera destruida, sino porque yo ya no necesitaba vengarme. No quería verla arrastrarse. No quería verla suplicar. Solo quería seguir en paz. «Puedes sentarte», le dije, y lo hizo, en silencio. Pasamos horas sin decir nada, hasta que, al anochecer, se levantó y se fue, sin más, como si solo necesitara saber que aún quedaba un lugar donde no la odiaran. Esa noche planté otro rosal, esta vez blanco, en honor al perdón. Los primeros días con Marina bajo mi techo fueron como caminar sobre cristales. Compartíamos el mismo espacio, pero no la misma atmósfera. Ella se refugiaba en el cuarto de huéspedes, salía solo para comer un poco o usar el baño, y luego volvía a esconderse tras esa puerta que apenas cerraba, como si necesitara dejar una rendija por donde entrar el perdón, o al menos la dignidad que aún le quedaba. No hablábamos, no nos mirábamos. Yo seguía con mi rutina, con mis talleres, mis caminatas matutinas, mis tardes en el jardín. Pero había una sombra nueva en la casa. No era hostil, pero tampoco inocente. Era el peso de lo no dicho, de los años que nos habíamos robado mutuamente sin admitirlo. Una mañana, mientras preparaba café, escuché su voz detrás de mí. No era un susurro ni una exigencia. Era una pregunta desnuda. «¿Por qué no me odias?». Me giré despacio. Estaba de pie, con los ojos hinchados y el cabello recogido sin cuidado, como si la pregunta la hubiera despertado más que cualquier alarma. «Porque no quiero cargar con eso», le respondí. «Porque el odio es una cárcel y yo ya estuve presa demasiado tiempo.
No dijo nada. Se quedó allí, como si mis palabras no fueran lo que esperaba, pero tampoco le resultaran ajenas. Pasaron los días. Marina comenzó a moverse un poco más por la casa. Lavaba su plato, barría la galería. Una tarde incluso me ayudó a regar las plantas sin que se lo pidiera. No hablábamos mucho, pero algo en el ambiente empezaba a cambiar. Ya no era una intrusa, era una presencia incómoda, sí, pero humana, dolida, desnuda. Un jueves, mientras preparaba los materiales para un taller de escritura terapéutica que daríamos el fin de semana, Marina se sentó frente a mí en la mesa. Me miró con una mezcla de vergüenza y valentía. ¿Siempre hiciste esto?, preguntó. ¿El taller? No. Escuchar a otras mujeres, darles espacio, sostenerlas. Pensé un momento antes de responder. No. Antes ni siquiera me sostenía a mí misma. Asintió como si eso la aliviara. Como si saber que no nací fuerte la acercara un poco más a mí. Ese sábado Marina me acompañó al taller. No participó. Solo observó desde un rincón. Pero vi cómo sus ojos se humedecían al escuchar a una mujer contar cómo escapó de un matrimonio de 30 años donde nunca la llamaron por su nombre. Solo mujer, o a otra, que a los 70 decidió estudiar enfermería y cuidar a otros en vez de esperar a que alguien la cuidara a ella. Cuando terminó la sesión, Marina no dijo nada, pero en el camino de regreso, en el auto, soltó un suspiro largo, casi doloroso. Nunca me sentí parte de algo. Siempre fingí que sí, pero no lo era. No contesté. No hacía falta. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Marina dejó el tenedor en el plato y dijo con voz temblorosa: «Gracias por no echarme». Levanté la vista. «No hice nada por ti, lo hice por mí. No quiero convertirme en lo que me hicieron ser». Una lágrima le cayó al lado del vaso. No la limpió. Día a día las conversaciones se hicieron más largas, más honestas. Hablamos de Alberto, de cómo se había convertido en alguien que complacía a todos, menos a sí mismo. De cómo Marina siempre sintió que debía competir, primero con su madre, luego con el mundo. De cómo se había endurecido para que nadie viera cuánto miedo tenía. Un atardecer, sentadas en la galería con un té entre las manos, me miró con los ojos rojos, pero serenos. «Yo fui cruel contigo, y lo sabía. Lo hacía con conciencia. No tengo excusas. Solo me queda pedirte perdón, aunque no lo merezca». La observé en silencio. A veces, el perdón no se da. Se deja crecer como una semilla. Veremos si florece. No esperó más palabras, solo asintió. Y nos quedamos así, viendo cómo el sol desaparecía detrás de las copas de los árboles. Al día siguiente me ayudó a ordenar libros para una donación. Luego se ofreció a cocinar. Preparó una sopa con el mismo cuidado que antes reservaba para una cena elegante. Pero esta vez no había invitados que impresionar. Solo 2 mujeres intentando empezar de nuevo, sin saber muy bien cómo. Una mañana me pidió acompañarme al vivero. No pregunté por qué. Solo la llevé. Caminamos entre plantas, rosas, lavandas y madreselvas. De pronto se detuvo frente a un rosal blanco. «¿Crees que uno puede volver a empezar desde cero?» «No, pero uno puede seguir desde donde está, que es distinto», lo compró. Esa tarde, juntas, lo plantamos en el jardín, cerca del primero que planté tras la muerte de Félix. «¿Tiene nombre?», pregunté. «Perdón», dijo. No dije nada. Solo acaricié la tierra con los dedos y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Las semanas pasaron. Marina seguía en casa, pero ya no como huésped. Incómoda. Participaba de los talleres. A veces daba ideas. Se acercaba a las mujeres mayores sin esa necesidad de controlarlo todo.
Las escuchaba, aprendía, y en su mirada había algo nuevo. No alegría, no aún, pero sí presencia, como si al fin estuviera en su propia vida. Un día me trajo una caja, con fotos rotas, cartas sueltas, fragmentos de una vida que había intentado enterrar. No quiero olvidarlo todo, solo entenderlo. La ayudé a ordenar. No para revivir el pasado, sino para cerrarlo. Alberto llamó un domingo. Marina atendió. Habló poco. Le dijo que estaba bien, que necesitaba tiempo, que luego hablarían. No me pasó el teléfono. Y yo tampoco. Lo pedí. No era el momento. Aún no. Esa noche ella preparó té y trajo 2 mantas. ¿Te importa si nos sentamos afuera? Nos sentamos. Miramos las estrellas. Escuchamos los grillos. El jardín olía a vida. ¿Sabes?, dijo. Siempre pensé que tenías algo que yo no. Por eso te odiaba. Pero ahora entiendo que no era envidia. Era miedo. Miedo a ser como tú y descubrir que estaba vacía por dentro. Suspiré. No estás vacía. Solo estás en obra. Nos reímos. Fue la primera vez que reímos juntas, sin ironía. Esa noche dormí, sin sueños, solo con una sensación tranquila de haber empezado algo que valía la pena. No una reconciliación forzada, no una familia reconstruida, pero sí un nuevo pacto, el de vernos como somos, sin máscaras, sin deudas, y con eso me bastaba. La mañana siguiente, mientras el sol apenas tocaba las hojas del jardín, recibí una llamada. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa, conocida pero lejana, rompió el silencio. «Mamá, soy yo. Estoy en la ciudad. ¿Podemos hablar?» Era Alberto. Mi primer impulso fue colgar. No por odio, sino por miedo. Miedo a reabrir heridas que apenas habían empezado a sanar. Pero algo en su tono me detuvo. No era arrogante, no era frío, era vulnerable. «Ven», le dije, «estoy en casa». Colgué y me quedé sentada, mirando el rosal blanco que Marina había plantado. Aquel que representaba algo que nunca creí posible entre nosotras. El perdón. 1 hora después, Alberto llegó. No traía regalos, ni flores, ni excusas ensayadas. Solo un rostro cansado, unos ojos cargados de preguntas y unas manos que no sabían dónde posarse. Nos saludamos con un abrazo breve, incómodo, pero sincero. «¿Quieres sentarte en el jardín?», le ofrecí. Asintió. Caminamos, juntos hasta la galería. El silencio era denso, como si cada palabra no dicha de los últimos años nos envolviera. Finalmente fue él quien habló. «He cometido muchos errores, mamá. No sé por dónde empezar. Por dónde duele más», le respondí sin dureza. «Es ahí donde suele estar la verdad». Respiró hondo y empezó a hablar. Me habló de la presión, de las decisiones cobardes, del miedo a perder su matrimonio, de cómo fue más fácil culparme a mí que enfrentar sus propias fallas. Me habló de Marina, de cómo ella se había transformado en una mujer que no reconocía y de cómo él había permitido todo eso. Y me habló de su vacío, uno que ni el trabajo, ni la casa grande, ni los viajes lograban llenar. Sé que te fallé. No solo como hijo, como hombre. No supe protegerte, no supe escucharte, y ahora solo quiero que me digas si todavía tengo un lugar aquí, en tu vida, en tu corazón. Lo miré y vi al niño que un día sostení entre mis brazos, al adolescente rebelde, al adulto distante y también al hombre quebrado que tenía frente a mí ahora. «No te voy a mentir», le dije. «Me doliste más de lo que creí posible. Me hiciste sentir invisible, prescindible. Pero aprendí a vivir sin tu aprobación. Aprendí a valorarme,
por mí misma. Así que no necesito que vuelvas. Pero si decides hacerlo, si realmente quieres ser parte de mi vida, tendrás que ganártelo, día a día, sin atajos. Asintió con lágrimas contenidas. Estoy dispuesto. En ese momento Marina apareció en la puerta del jardín. No dijo nada al principio, solo observó. Alberto la miró y le extendió la mano. Ella se acercó con paso inseguro y se sentó junto a nosotros. No había reconciliación aún, solo una tregua silenciosa. «No sé en qué nos convertimos», dijo Marina con la voz apagada. «Pero no quiero seguir siendo esa mujer. No quiero seguir arrastrando dolor». Nadie respondió. Solo compartimos el mismo aire, el mismo sol, la misma mesa. Por primera vez en años, sin gritos, sin juicios. Pasamos la tarde hablando poco, bebiendo té de jazmín, viendo cómo el viento movía las hojas del rosal blanco. En un momento, una mariposa se posó en una de sus flores. La escena era tan delicada que ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Comprendí entonces que hay silencios que dicen más que 1000 discursos, que hay gestos que no buscan aplausos, pero curan, y que, a veces, la vida te da una segunda oportunidad, no para rehacer el pasado, sino para construir algo nuevo, con lo que queda. Y yo estaba dispuesta a hacerlo.